Una frase puede tardar 5 segundos en salir de nuestra boca, pero puede permanecer 50 años dentro del corazón de un hijo. Una palabra pronunciada en un momento de cansancio puede convertirse en una herida que la otra persona recuerde durante toda su vida. Y también puede ocurrir lo contrario. Una frase sencilla, dicha con amor en el momento oportuno, puede sostener a alguien durante años. Puede devolverle la esperanza, puede recordarle que no está solo, puede impedir que se rinda. En el Evangelio de este domingo, Jesús habla de un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero durante la noche llegó un enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Cuando todo comenzó a crecer, aparecieron juntos el trigo bueno y la planta dañina. Los trabajadores quisieron arrancar inmediatamente la cizaña, pero el dueño del campo les pidió que esperaran, porque al intentar arrancar lo malo con violencia, podían destruir también lo bueno que estaba creciendo. Esta parábola habla del reino de Dios, del bien y del mal presentes en el mundo, de la paciencia divina y del juicio que pertenece al Señor. Pero también puede ayudarnos a examinar algo muy concreto, nuestras palabras, porque cada vez que hablamos, sembramos en nuestros hijos, sembramos en nuestra pareja, sembramos en nuestros padres, sembramos en los amigos, sembramos en el trabajo, sembramos en las redes sociales, sembramos incluso cuando creemos que solo estamos haciendo un comentario sin importancia. Y al final del día, algo ha quedado creciendo en el corazón de quienes nos escucharon. La pregunta no es si estamos sembrando, todos sembramos. La pregunta es otra, ¿estamos sembrando trigo o cizaña? Nuestras palabras producen paz o aumentan la tensión. ¿Ayudan al otro a crecer o lo hacen sentirse más pequeño? ¿Corrigen con amor o hieden para castigar? ¿Abren una puerta o levantan un muro? Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios de este domingo no nos invita a mirar solamente el mal que existe fuera de nosotros. Nos pide examinar el campo que llevamos dentro. Porque en nuestro propio corazón también crecen trigo y cizaña. Hay amor, pero también orgullo. Hay generosidad, pero también impaciencia. Hay fe, pero también miedo. Hay deseo de cuidar, pero también heridas que todavía no han sanado. Y todo eso termina apareciendo en nuestra manera de hablar. La boca no crea por sí sola aquello que dice. Muchas veces revela lo que ya está creciendo en el interior. Una persona que vive llena de resentimiento puede intentar controlar sus palabras durante un tiempo, pero tarde o temprano el resentimiento encontrará una salida. Aparecerá en una ironía, en un grito, en una comparación, en una frase de desprecio, en una respuesta fría, en un silencio utilizado como castigo. Del mismo modo, cuando una persona cultiva oración, humildad y paciencia, algo empieza a cambiar en su voz. No significa que nunca se moleste, no significa que deje de corregir, no significa que permita la injusticia, significa que incluso cuando debe decir una verdad difícil, intenta no destruir la dignidad de quien la escucha. La primera lectura nos presenta a un Dios poderoso que juzga con clemencia. Su fuerza no lo vuelve violento. Precisamente porque es verdaderamente poderoso, puede actuar con paciencia. Puede ofrecer tiempo para la conversión. Puede esperar sin convertirse en cómplice del mal. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Cuando nos sentimos débiles, gritamos. Cuando tememos perder el control, humillamos. Cuando no sabemos cómo resolver un conflicto, levantamos la voz. Cuando alguien nos contradice, reaccionamos como si nuestra dignidad estuviera en peligro. Y entonces queremos arrancar la cizaña inmediatamente. Queremos corregir al hijo en el mismo instante en que estamos llenos de ira. Queremos responder al esposo o a la esposa antes de haber comprendido lo que realmente quiso decir. Queremos dejar claro delante de todos quién tiene la razón. Queremos contestar en las redes sociales antes de verificar si aquello que hemos leído es verdadero. Queremos ganar. Pero Jesús nos advierte que una intervención precipitada puede arrancar también el trigo. Podemos tener razón en el contenido y equivocarnos completamente en la manera. Podemos señalar un problema real y al mismo tiempo herir injustamente a una persona.
Podemos intentar corregir una conducta y terminar atacando la identidad de quien tenemos delante. No es lo mismo decirle a un hijo, esto que hiciste estuvo mal y debemos corregirlo, que decirle, todo lo haces mal, nunca vas a cambiar. La primera frase señala un acto y abre una posibilidad. La segunda condena a la persona completa. No es lo mismo decir dentro del matrimonio, me dolió lo que ocurrió y necesitamos hablar, que decir, tú siempre eres igual, nunca te ha importado nadie. La primera frase expresa una herida. La segunda convierte años de vida compartida en una acusación absoluta. No es lo mismo decirle a un trabajador, hay un error que debemos revisar, que decirle delante de todos, eres incompetente. Una corrección puede ayudar a crecer. Una humillación solo siembra miedo. Hay palabras que parecen desaparecer después de ser pronunciadas, pero no desaparecen, se quedan bajo la tierra, como una semilla. Durante un tiempo, nadie las ve. La persona continúa estudiando, continúa trabajando, continúa sirviendo, continúa sonriendo. Pero en lo profundo, la frase sigue creciendo. Eres una carga. No sirves. Nunca lograrás nada. Me arrepiento de haberte conocido. Nadie te va a querer. A veces, esas palabras fueron pronunciadas por cansancio, otras veces por inmadurez, otras por una ira que duró solo unos minutos. Pero para quien las recibió, pudieron convertirse en una voz interior. Y años después, cuando intenta comenzar algo nuevo, aquella voz regresa. Cuando busca un trabajo, cuando intenta formar una familia, cuando quiere acercarse a Dios, cuando necesita creer que su vida tiene valor. Por eso no basta decir, yo no quería hacer tanto daño. Quien siembra no controla completamente el tiempo ni la profundidad con que crecerá la semilla. Necesitamos hacernos responsables de lo que sembramos. Pero el Evangelio también nos ofrece esperanza. La cizaña no es lo único que puede crecer. El trigo también crece. Una palabra buena puede permanecer durante décadas. Tal vez alguien le dijo cuando era niño, yo confío en ti. Tal vez una maestra le dijo, tienes un talento que todavía no has descubierto. Tal vez un sacerdote le dijo en un momento difícil, Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez una madre le dijo, aunque te equivoques, esta sigue siendo tu casa. Tal vez un amigo le dijo, no tienes que pasar por esto solo. Esas frases también fueron semillas. Quizá no resolvieron todo inmediatamente, pero quedaron trabajando en silencio. Como el grano de mostaza, como la levadura dentro de la masa. El reino de Dios no siempre llega mediante acontecimientos espectaculares. Muchas veces entra en una vida a través de una palabra pequeña, un gracias, un perdóname, un cuenta conmigo, un estoy orgulloso de ti, un puedes comenzar de nuevo, un Dios te bendiga, un te escucho, un no estás solo. Parece poco, pero el Evangelio nos recuerda que lo pequeño puede crecer. Una palabra de fe puede convertirse en un árbol bajo cuyas ramas otra persona encuentre descanso. Antes de continuar, le propongo algo. Escriba en los comentarios una palabra buena que alguien sembró en usted y que todavía recuerda. No es necesario contar toda la historia, puede escribir solamente la frase. Tal vez esa palabra también se convierta hoy en una semilla para otra persona que la necesita. Ahora debemos entrar en una parte más difícil. ¿Qué hacemos cuando descubrimos cizaña en alguien? Cuando un hijo se equivoca, cuando la pareja repite una conducta que nos duele, cuando alguien de la familia nos decepciona, cuando un compañero actúa injustamente, cuando una persona dentro de la comunidad causa división. La reacción de los trabajadores de la parábola parece razonable. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Ellos ven el mal y quieren eliminarlo. Nosotros también tenemos esa reacción. Queremos resolverlo todo inmediatamente. Queremos que la otra persona reconozca su culpa en ese mismo momento. Queremos una disculpa perfecta. Queremos una transformación rápida. Queremos que Dios actúe según nuestro calendario. Pero el dueño del campo conoce algo que los trabajadores no ven. Las raíces están entrelazadas. Al tirar con fuerza, pueden destruir también lo bueno.
Esto no significa permitir el abuso, no significa guardar silencio ante un delito. No significa dejar sin protección al débil. No significa permanecer en una relación donde existe maltrato constante. La paciencia cristiana no es pasividad. La misericordia no elimina los límites. El perdón no obliga a una persona a exponerse cada día a la misma violencia. Hay situaciones donde es necesario pedir ayuda, tomar distancia, denunciar, proteger a los hijos o buscar orientación profesional y pastoral. Pero incluso cuando debemos actuar con firmeza, el Evangelio nos pregunta desde dónde estamos actuando. ¿Desde el deseo de proteger y corregir o desde el deseo de castigar y humillar? ¿Buscamos salvar lo que todavía puede crecer? ¿O queremos destruir a la persona junto con su error? Jesús sabe diferenciar el pecado del pecador. Nosotros muchas veces los mezclamos. Cuando alguien falla, reducimos toda su identidad a ese fracaso. Decimos, es un mentiroso. Es una mala persona. No tiene remedio. Siempre será igual. Dejamos de ver cualquier posibilidad de trigo. Pero Dios ve procesos que nosotros no vemos. Ve una conciencia que todavía puede despertar. Ve una historia que puede ser sanada. Ve una persona que puede arrepentirse. Ve una semilla pequeña que aún no ha salido de la tierra. Esto no elimina la justicia. El Evangelio habla también de una cosecha y de un juicio. El mal no será llamado bien. La cizaña no se convertirá mágicamente en trigo por el simple paso del tiempo. Pero el juicio final pertenece a Dios. Nuestra tarea no es actuar como dueños absolutos del campo. Nuestra tarea es colaborar con la verdad, proteger el bien, corregir con amor y no perder la esperanza demasiado pronto. ¿Cuántas relaciones han sido destruidas porque alguien quiso resolver en 10 minutos una herida acumulada durante 10 años? ¿Cuántas conversaciones terminaron peor porque se realizaron en el momento de mayor enojo? ¿Cuántas palabras se pronunciaron no para ayudar, sino para descargar una tensión interior? A veces, lo más espiritual que podemos hacer es esperar, respirar, guardar silencio durante unos minutos, pedirle al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad. San Pablo nos recuerda hoy que muchas veces ni siquiera sabemos cómo orar. El Espíritu intercede por nosotros desde una profundidad que no podemos expresar. También necesitamos esa ayuda antes de hablar, porque no siempre sabemos cómo decir la verdad. No siempre distinguimos entre firmeza y violencia. No siempre entendemos nuestras propias emociones. Podemos creer que estamos defendiendo la justicia cuando en realidad estamos protegiendo el orgullo. Podemos decir que somos sinceros cuando solamente estamos reaccionando desde una herida. Por eso, antes de una conversación difícil, podríamos hacer una oración muy sencilla. Espíritu Santo, muéstrame qué debo decir. Muéstrame también qué debo callar. Purifica mi intención. No permitas que utilice la verdad para destruir. Dame firmeza sin crueldad. Dame claridad sin orgullo. Dame paciencia sin cobardía. Esta oración puede cambiar el resultado de una conversación, porque el problema no está solamente en las palabras, está en la fuente de donde nacen. Si la fuente está llena de amargura, el agua saldrá amarga. Si el corazón está dominado por el miedo, la voz saldrá defensiva. Si vivimos acumulando resentimientos, cualquier pequeño conflicto hará que todo se derrame. Hay personas que dicen, yo hablo así porque soy sincero. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo digo las cosas como son. A quien no le guste, que se aguante. Pero la sinceridad no es una autorización para la crueldad. Ser directo no significa ser hiriente. Decir una verdad no significa decirla en cualquier momento, delante de cualquier persona y con cualquier tono. Una verdad sin amor puede convertirse en una piedra. Y el cristiano no ha recibido la verdad para apedrear a los demás. La ha recibido para servir, iluminar y abrir caminos de conversión. Antes de hablar, pueden ayudarnos 3 preguntas muy sencillas. La primera, ¿es verdad?
no si lo sospecho, no si alguien me lo contó, no si lo vi circular en una red social, no si mi enojo lo interpreta de esa manera. ¿Es realmente verdad? Muchos conflictos nacen de palabras no verificadas. Un rumor puede destruir la reputación de una persona. Una frase sacada de contexto puede dividir una comunidad. Una acusación repetida como certeza puede causar un daño que después nadie sabe reparar. La cizaña muchas veces se siembra de noche. También el rumor trabaja en la oscuridad. Pasa de una persona a otra. Nadie asume la responsabilidad. Todos dicen, yo solo repetí lo que escuché. Pero cada repetición es una nueva siembra. El cristiano no puede colaborar con la mentira simplemente porque la mentira resulta interesante. La segunda pregunta es, ¿produce un bien? Algo puede ser verdadero y, sin embargo, ser utilizado con una intención mala. Podemos contar un error real de alguien solo para avergonzarlo. Podemos recordar una debilidad para ganar una discusión. Podemos decir una verdad delante de otros cuando habría sido más justo hablar en privado. Podemos presentar la sinceridad como virtud mientras disfrutamos viendo al otro sin defensa. Por eso debemos preguntarnos, ¿estoy diciendo esto para ayudar? ¿Para proteger? ¿Para corregir? ¿Para buscar una solución? ¿O lo estoy diciendo para demostrar que tengo razón? ¿Para castigar? ¿Para quedar por encima? ¿Para devolver una herida? La intención es parte de la moralidad de nuestras palabras. La tercera pregunta ¿es necesario decirlo ahora? No todo pensamiento debe convertirse en frase, no toda opinión necesita ser publicada. No todo defecto debe ser señalado inmediatamente. No toda provocación necesita respuesta. Hay silencios que protegen la paz. Hay momentos en que callar durante 5 minutos evita una herida de 50 años. Pero también existen silencios equivocados. Callar cuando alguien necesita ser defendido. Callar ante una injusticia. Callar cuando debemos pedir perdón. Callar una palabra de amor que alguien lleva años esperando. Callar el agradecimiento. Callar el reconocimiento. Callar porque el orgullo no nos permite decir me equivoqué. Por eso no se trata simplemente de hablar menos, se trata de hablar mejor, de callar lo que destruye y pronunciar lo que puede dar vida. Pensemos en la familia. Muchas veces somos amables con los extraños y duros con quienes viven con nosotros. Saludamos con educación a una persona desconocida, pero respondemos con impaciencia a nuestra madre. Tenemos paciencia con un cliente, pero gritamos al hijo. Escuchamos con atención a un compañero de trabajo, pero miramos el teléfono mientras nuestra pareja intenta contarnos algo importante. ¿Por qué ocurre esto? Porque confundimos confianza con permiso para descuidar. Pensamos que quienes nos aman siempre estarán allí, y dejamos de tratar su corazón como tierra sagrada. La cercanía no nos autoriza a humillar. El cansancio no justifica la crueldad. El amor no significa que podemos decir cualquier cosa y luego esperar que el otro olvide. En algunos hogares no hay golpes físicos, pero todos los días hay golpes verbales, ironías, comparaciones, amenazas, sarcasmos. Silencios castigadores, comentarios que ridiculizan, correcciones públicas, frases que hacen sentir a una persona que nunca es suficiente. Después alguien dice, aquí no pasa nada. Sí pasa. Pasa que la confianza se debilita, pasa que los hijos aprenden a tener miedo, pasa que los esposos dejan de hablar porque toda conversación termina en batalla. Pasa que los padres ancianos se sienten invisibles. Pasa que una casa que debía ser lugar de descanso se convierte en un campo donde todos caminan con cuidado. El Evangelio de hoy nos invita a detener esa siembra. Tal vez no podamos reparar en un solo día todo lo que hemos dicho durante años, pero podemos comenzar. Podemos reconocer una frase que hirió. Podemos pedir perdón sin excusas. No decir perdón si eres demasiado sensible. Eso no es pedir perdón. Eso vuelve a culpar a la persona herida.
Un perdón verdadero dice: reconozco que te hablé mal, no debí tratarte así. Comprendo que te hice daño, no quiero seguir sembrando esto entre nosotros. Ayúdame también a cambiar. Pedir perdón no borra automáticamente la herida, pero abre una puerta. Es una semilla de trigo colocada en un terreno donde antes sembramos cizaña. Y quien ha sido herido también necesita escuchar una palabra de esperanza. Usted no es el insulto que recibió. No es la comparación que le hicieron. No es la frase pronunciada por alguien en un momento de rabia. No es el desprecio de una persona incapaz de reconocer su valor. Su dignidad no depende de la opinión más cruel que alguien haya pronunciado sobre usted. Dios conoce su nombre. Dios ve la historia completa. Dios distingue el trigo que otros no supieron reconocer. Tal vez durante años escuchó: no sirves. Pero Dios sigue llamándolo a dar fruto. Tal vez le dijeron: eres una carga. Pero ante Dios, su vida no es una carga. Tal vez lo hicieron sentir imposible de amar. Pero ninguna palabra humana puede anular el amor con que Dios lo creó. La sanación comienza cuando permitimos que la voz de Dios llegue más profundo que las voces que nos hirieron. Y después aparece una decisión. ¿Repetiremos lo que recibimos? Al que gritaron, muchas veces le resulta fácil gritar. Al que humillaron, puede sentir la tentación de humillar. Al que trataron con desprecio, puede aprender a protegerse despreciando primero. Pero Cristo puede romper esa cadena. Podemos decir: conmigo termina esta forma de hablar. No voy a sembrar en mis hijos la misma cizaña que alguien sembró en mí. No convertiré mi dolor en un proyectil. Voy a pedir ayuda. Voy a dejarme sanar. Voy a aprender una palabra nueva. Eso también es conversión. No solamente dejar grandes pecados visibles, también permitir que Cristo transforme nuestro tono, nuestras bromas, nuestros comentarios, nuestra forma de corregir, nuestra manera de hablar cuando estamos cansados, nuestra reacción cuando alguien nos contradice. Hoy Jesús nos presenta también la semilla de mostaza y la levadura. Dos realidades pequeñas, silenciosas, casi invisibles. Esto significa que no debemos despreciar los pequeños cambios. Tal vez usted no puede transformar toda su familia en un día, pero puede bajar el tono en la próxima conversación. Puede dejar de repetir un rumor. Puede mirar a los ojos a su hijo y decirle algo bueno. Puede agradecer a su pareja algo que durante años consideró una obligación. Puede llamar a un padre anciano. Puede negarse a responder desde la rabia. Puede pedir perdón. Puede orar antes de enviar ese mensaje. Parece poco, pero el reino de Dios comienza muchas veces de esa manera. Una semilla pequeña, una porción de levadura, una palabra nueva en una casa acostumbrada a los gritos. Un silencio sereno donde antes siempre había una respuesta agresiva. Un abrazo después de años de orgullo. Un hablemos con calma antes de una discusión. Un no quiero herirte en medio del enojo. No despreciemos lo pequeño. Dios trabaja en lo pequeño. Nosotros queremos cambios espectaculares. Dios comienza con una semilla. Nosotros queremos que todo se resuelva hoy. Dios trabaja pacientemente en el interior. Nosotros miramos el campo y solo vemos cizaña. Dios sigue viendo el trigo que está creciendo. Pero esta paciencia no debe convertirse en una excusa para aplazar indefinidamente la conversión. La cosecha llegará. Nuestras palabras tienen consecuencias. No podemos sembrar desprecio cada día y esperar una familia llena de confianza. No podemos alimentar rumores y esperar una comunidad unida. No podemos humillar a los hijos y esperar que crezcan seguros. No podemos responder con agresividad y después preguntarnos por qué nadie quiere conversar con nosotros. Todo campo termina mostrando lo que recibió. Por eso el Evangelio no solo consuela, también advierte. Hoy es tiempo de revisar la semilla, no mañana, no cuando los demás cambien, no cuando estemos menos cansados. Hoy. Durante las próximas 24 horas le propongo 5 acciones concretas. Primero, no pronuncie deliberadamente ninguna frase destinada a humillar.
Segundo, diga una palabra sincera de gratitud a alguien de su familia. Tercero, antes de responder enojado, haga una pausa y pida ayuda al Espíritu Santo. Cuarto, no repita ninguna información que no haya verificado. Quinto, si sabe que hirió a alguien, pida perdón sin justificarse. 5 acciones pequeñas, 5 semillas. Tal vez nadie las vea, tal vez no reciban aplausos, pero pueden comenzar a cambiar un campo. Queridos hermanos y hermanas, la parábola no habla solamente de un campo lejano. El campo puede ser nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra cuenta en las redes sociales, nuestro corazón, nuestra boca. Cada mañana entramos en ese campo con semillas. Durante el día hablamos, corregimos, comentamos, reaccionamos, publicamos, escuchamos, callamos. Y cuando llega la noche, algo ha sido sembrado. No podemos evitar sembrar, pero podemos elegir la semilla. Podemos sembrar miedo o confianza, desprecio o dignidad, rumor o verdad, violencia o firmeza, indiferencia o consuelo, cizaña o trigo. Pidamos al Señor que nos conceda un corazón nuevo. Porque una boca nueva necesita primero un corazón nuevo. Oremos. Señor Jesús, tú conoces el campo de mi corazón. Tú ves el trigo que deseas hacer crecer. También ves la cizaña que yo intento esconder. Conoces mis heridas. Conoces las palabras que recibí y que todavía me duelen. Conoces también las palabras con las que hice sufrir a otros. Perdóname por las veces que utilicé la sinceridad como excusa para la dureza. Perdóname por los gritos, por las burlas, por las comparaciones, por los comentarios que destruyeron la confianza, por las verdades dichas sin amor, por los silencios utilizados para castigar, por las veces que repetí un rumor, por las veces que quise arrancar el mal con tanta violencia que herí también lo bueno. Sana, Señor, la fuente de mis palabras, ordena mi corazón, libérame del resentimiento. Dame humildad para pedir perdón. Dame prudencia para reconocer el momento adecuado. Dame firmeza para hablar cuando la justicia lo exige. Dame silencio cuando mi palabra solo serviría para herir. Espíritu Santo, ven en ayuda de mi debilidad. Cuando no sepa cómo responder, ora dentro de mí. Cuando la ira quiera gobernar mi lengua, concédeme dominio propio. Cuando el miedo quiera hacerme agresivo, recuérdame que mi dignidad está en Dios. Cuando alguien me hiera, no permitas que yo devuelva cizaña por cizaña. Enséñame a hablar con verdad y caridad. A corregir sin humillar, a poner límites sin despreciar, a escuchar antes de responder, a bendecir a quienes viven conmigo. Sana también las palabras que otros sembraron en mí. Que tu voz sea más profunda que cualquier insulto, que tu amor sea más fuerte que cualquier desprecio, que yo no construya mi identidad sobre una frase pronunciada desde la ira de otra persona. Recuérdame que soy tu hijo, que soy tu hija. Que mi vida tiene valor, que todavía puedo crecer, que todavía puedo dar fruto. Señor, convierte mi boca en instrumento de paz, que mis palabras sean pan y no piedra. Puente y no muro, medicina y no veneno, luz y no sombra, semilla de esperanza y no de desesperación. Y cuando llegue la noche, permite que el campo de quienes viven conmigo tenga un poco más de trigo y un poco menos de cizaña. Amén.